Lo importante de estas obras que voy a plantearles, que voy a analizar, es que son pinturas desarrolladas en muy poco tiempo, es decir, que se hacen todas casi en los mismos años, una diferencia de 10, 15 años a lo sumo, con lo cual existe una gran uniformidad, una manera de entender el enmarcamiento muy parecido, pero veremos también cómo hay unos cambios sustanciales al hilo de algunas aportaciones, la principal aportación, la de Bernardo Simón de Pineda, sin duda, el gran renovador no solo del retablo sevillano de la segunda mitad del XVII, sino el renovador de la decoración de los marcos, de los grandes marcos de ese momento, y el que aporta un concepto nuevo, plástico, un concepto nuevo mucho más movido, más carnoso en la propia ornamentación de esas composiciones. En algunos casos están documentados. Sobre un caso concreto tengo mis dudas, pero está documentada la presencia del propio Bernardo Simón de Pineda haciendo esos enmarcamientos, y en otros se puede relacionar con el maestro por la razón de que la vinculación entre Murillo y Bernardo Simón de Pineda fue bastante asidua, en relación también con que los patronos de ambos fueron los mismos, y se trataba en todos los casos de patronos de una especial cualificación intelectual, que además sabían muy bien lo que querían y que en la mayoría de las ocasiones dictaminaban muy precisamente los intereses que les llevaba el desarrollo de sus proyectos arquitectónicos y de sus fundaciones. Y comenzamos con una obra que no está relacionada directamente con Bernardo Simón de Pineda, sino que es anterior a su producción. Estos dos cuadros, que afortunadamente siguen en el mismo sitio en que fueron colocados después de que los regalara el canónigo Juan Federici en 1655, nos ofrecen unos enmarcamientos muy menudos, porque el gran marco es la propia arquitectura que Diego de Riaño creó en la sacristía mayor de la catedral, siendo significativo que haya en el mismo espacio una reiteración iconográfica, porque los dos santos, acompañados de toda su familia, familia física y familia en santidad, aparecen representados sobre los pedestales que van articulando todo el recinto de esa sacristía: Isidoro, Leandro, Justa, Rufina, Florentina, Laureano, Hermenegildo, están todos representados allí, pero quizás su visualización no era muy precisa, no era muy entendible para este momento en el que estamos asistiendo de los mediales del siglo XVII, y por eso se decidió establecer esas pinturas sobre las que se ha dicho muchas cosas que no voy a repetir, en relación incluso con esa monumentalidad que recuerda incluso pues, esas pinturas de la serie de los Reyes que se pintaron para el Alcázar. El reflejo de ellos son las que hizo Alonso Cano. Pero quiero que vean sobre todo, que se paren un momentito en ver cómo en el marco, que la entrecalle es lisa, en la parte de las molduras que corresponden a el cabo, aparecen una sarta de perlas mínimas y arriba unas simples hojitas de poca volumetría, muy diferente a lo que vamos a ver después, porque ya digo que aquí el marco verdadero de esa pintura, el que condiciona la visión, el que focaliza el ojo del espectador, es la propia arquitectura en ese caso. Se ha hablado hace un momento de Santa María la Blanca, no voy a repetir nada sobre el proceso constructivo bien conocido por los estudios que se han ido sucediendo en los últimos años, pero sí me interesa destacar cómo, formando parte de lo que es ese nuevo concepto decorativo de esta iglesia, una iglesia finalizada, como se ha dicho también, con motivo de la celebración de estas fiestas del año 65, se van a unir un grupo de artistas que van a modificar el concepto incluso de la propia ornamentación, creando estas yeserías vinculadas tradicionalmente con los hermanos Borja en cuanto a su labor de talla, que van a crear sobre un fondo dorado, con este carácter níveo del blanco alusivo a la Virgen de las Nieves, una decoración que va a marcar un hito en la evolución de todo el concepto de la propia talla en la Sevilla de su tiempo. Si esto es el año 65, nos está dando una fecha concreta que nos permite ver cómo las labores de madera, las labores en yeso, hechas por los mismos maestros en la mayoría de las ocasiones, están tratando de una forma mucho más rotunda, mucho más
volumétrica y creando estos contrastes luminosos, estos conjuntos decorativos que formaban parte también de ese fingimiento tan barroco, tan característico de la teatralidad y del crear imágenes que simulan una realidad, donde se mezclan los yesos reales con pinturas que simulan esos yesos y que la iglesia de Santa María la Blanca, junto con la Caridad, van a ser un precedente de una moda que se pone en Sevilla en línea con los últimos años, el último tercio del siglo XVII, y que terminará siendo desbancada totalmente por las grandes composiciones, mucho más efectistas, e incluso por las grandes pinturas de cuadratura de Lucas Valdés, pero ya en el siglo XVIII. Lo importante, y aquí aparece la frase anteriormente comentada, sin pecado original en el primer instante de su ser, que justifica todo el programa iconográfico y que vamos a ver repetida en 2 o 3 ocasiones, porque los patronos que hacen estas obras pues son los mismos que estaban en todo ese proceso de defensa de la Inmaculada Concepción, que gracias al breve pontificio al que se ha aludido también anteriormente, tuvo como consecuencia estas festividades tan esplendorosas que culminaron sobre todo con las fiestas en Santa María la Blanca. Pues bien, en este templo, antigua mezquita, después sinagoga, cuyos restos se han podido advertir cuando se ha procedido a la última restauración del interior. Esos son los restos del edificio medieval, pues en la fábrica que se hace en los años 65, me refiero a la yesería, que es lo último que se completa, la forma en que se dispone esa propia cuerpo de yesería condiciona los lienzos de Murillo, los medios puntos de Murillo, bien sabidos que estos son copias de los años 70 del pasado siglo XX, y de tal forma que el propio Torre Farfán, en ese libro al que también se ha hecho alusión anteriormente, señala que había escasas molduras porque eran innecesarias, molduras doradas de escasa carga decorativa, porque era innecesaria ante la riqueza completa que tenía el conjunto de las yeserías. Molduras doradas que enlazaban con el dorado del fondo, con lo cual esa ficción de la pintura con la ornamentación, condicionada también por la luz que entraba por estas 2 ventanas del falso crucero, estos 2 óculos que aparecen en el falso crucero, condicionaban incluso la propia composición del lienzo, de los 2 lienzos de Murillo. En este caso, las pinturas ya sabemos dónde se encuentran en la actualidad, y también conocemos cómo esos falsos marcos dorados se añadieron en Francia, en París, a comienzos del siglo XIX, cuando se llevaron para formar parte del Museo Napoleón, nunca creado, nunca abierto, y estas pinturas están ahora en el Prado con ese añadido, esos triángulos mixtilíneos que aparecen en los extremos de ambos lienzos, el de la historia. Este es el anterior a uno y al otro, el sueño del patricio, y después la construcción de la propia basílica. Pero frente a la simpleza de esos marcos anteriores, eran mucho más rotundas y estaban en conexión perfectamente con la arquitectura. Fíjense incluso que el marco se acomoda a la forma de las cornisas que rodean todo el templo. Los 2 grandes cuadros, 2 grandes medios puntos que encabezaban las naves laterales, la Inmaculada Concepción y la Iglesia Triunfante o la Fe. Varias interpretaciones se han hecho sobre esa pintura, de las que se conservaban originalmente, solo de esas 2 pinturas, la parte del cabio de los lienzos, apoyado en una especie de ménsulas o de peana que han servido durante el proceso de ejecución de las copias que actualmente se encuentran, que son las que estamos viendo, han servido para rehacer por completo el marco con todas sus molduraciones e incluso con esos toques, esos bloques de tallas turgentes con motivos cartilaginosos, con frutos, con motivos de enrollamiento que son característicos del quehacer de Bernardo Simón de Pineda. No tengo fundamentos documentales para atribuírsela, pero considero que están en la órbita de las mejores tallas que Bernardo Simón de Pineda hizo en su tiempo y podrían vincularse a él. Es una labor importante porque la decoración, como pueden ver ustedes, no solo aparece en la cimera del marco, sino también se distribuye de una forma pausada, rítmica,
concentrando la visión del espectador y enriqueciéndola con sus juegos de luces y sombras, lo que es el propio contraste luminoso de las pinturas en las que están guarneciendo. Es conocido que ese cuadro de San Antonio es de 1655, que ocupó su capilla con motivo de la construcción de la iglesia del Sagrario, el espacio de la capilla bautismal, y que hubo que trasladar a este recinto la capilla bautismal y la pila que tienen ustedes abajo en la imagen. Existía ese cuadro, esa pintura, la visión de San Antonio, con un marco hecho por Francisco de Ballestero, que fue dorado por Alonso Pérez, y que parece que el marco exterior se encargó en 1667 al Bernardo Simón de Pineda. Resulta un tanto peculiar, digo que parece, porque hay una nota documental, pero me choca que se hable del marco o se encargue el marco antes de que se esté encargando la pintura del bautismo, que se hace en 1668. No sé si las previsiones de los canónigos mayordomos de fábrica de la catedral, Ramírez de Arellano primero, después Justino de Neve, era tan cuadriculada, que lo tenían todo tan calculado, que podían permitirse el hecho de ajustar ese lienzo nuevo, el del bautismo, con una arquitectura que sí responde absolutamente a las aportaciones de Bernardo Simón de Pineda, a toda esa gran hojarasca, esos cartílagos realmente un poco más turgentes que las cintas planas o cartones recortados de la época anterior, pero que no llegan a la plasticidad y al volumen de las obras de Bernardo Simón de Pineda. Existe, ya digo, ese documento que dice del año 67, tengo mis dudas a la vista de esto. Desde luego, si esto es Bernardo Simón de Pineda, no tuvo su mejor día, porque esta figura se podían haber quedado en el Museo del Ninot Indultat la semana pasada en Valencia. No es precisamente una gran creación artística. Es más, cuando coetáneamente o poquito antes se ha hecho el retablo de San Isidoro, que documentó y estudió magistralmente el profesor Gómez Piñol, y uno compara la labor de talla que allí se está haciendo en ese retablo con este, no hay coincidencia en absoluto, hay más bien disparidad en cuanto a la forma, el entendimiento de lo que es la ornamentación y de lo que es el propio repertorio decorativo que ahí aparece. Sí, el marco superior de la cintura del lienzo del bautismo sí está en sintonía con la ejecución de otras obras de Bernardo Simón de Pineda, como vamos a poder contemplar. No sé qué pudo ocurrir, pero a mí no me encaja. Realmente es una obra de Bernardo Simón de Pineda, si lo es, a partir de ese documento, que está fuera un poco de la calidad con la que siempre nos asombra, con la que siempre nos maravilla. Pero sobre todo lo interesante es que esto, y vuelvan las dudas de los documentos, es que en ocasiones se ha confundido algunas notas sobre San Antonio con el retablo de San Antonio de la Iglesia del Sagrario, que está modificando Bernardo Simón de Pineda en este momento, porque se está ajustando a su nuevo emplazamiento después de que se ha producido la inauguración del templo. Y además, si comparamos esto con lo que vamos a ver a continuación, verdaderamente sorprende aún más la falta de calidad y la maravillosa calidad de lo que estamos contemplando. La sala capitular de la Catedral de Sevilla, como saben ustedes, es una de las obras más geniales de Hernán Ruiz el Joven, diseñada en 1558, aunque después, por todos los problemas constructivos, no lo terminaría hasta el año 1583 Asensio de Maeda. Él no es el tracista, que quede claro. Y cuando se hace este cambio sustancial en la sala capitular, que cambia radicalmente lo que es un concepto manierista de espacio, creando un eje focal que centraliza en la pintura de la Inmaculada Concepción, obliga a cerrar uno de los óculos que tenía de iluminación la sala. En ese momento Murillo es el encargado de hacer esa Inmaculada, pero también de hacer los tondos, que sustituyen a unas pinturas de Pablo de Céspedes que estaban desaparecidas prácticamente. Si no lo tuvieran, las hubiera restaurado, como restauró las de las virtudes, que recostadas aparecen en la parte inferior, tienen ustedes aquí algún detalle, sobre la cornisa.
ahí hay una participación de Heredia, Pedro Heredia, que hace las pinturas, digamos, de las cartelas y los dorados, y Murillo es el encargado de hacer esas pinturas donde vuelven a reproducirse los santos locales, insisto, que ya estaban en la sacristía mayor de la catedral desde el siglo XVI. Lo importante es que en este conjunto de pictórico, sí, con la participación de Bernardo Simón de Pineda, que incluso le da a Murillo las tablas alabeadas y ajustadas para esa forma peculiar, cóncava, que tiene la pintura, hay una carga decorativa muy diferente a estas pequeñas ovas y flechas que aparecen en los tondos de los santos, que aparecen recogidos con sus nombres, componiendo ese programa actualizado iconográfico. Vean ustedes el marco de la Inmaculada y podrán comprobar la diferencia en el concepto ornamental de esta talla, que si se considera que es del año 68, igual que esa orla que hemos visto anteriormente, uno se queda un tanto más sorprendido. Vean incluso la calidad de las figuras infantiles, que tienen unas posturas muy parecidas y que además, en un juego clarísimamente intencionado de ficción y de manipulación hacia el propio espectador, estos angelitos que aparecen rodeando a la maravillosa Inmaculada, la pintura, portan las mismas flores, los mismos atributos correspondientes a las letanías que aparecen en estos de arriba, que por otra parte nos van a recordar. Piensen en esas figuras infantiles, no solo estas dos que están aquí abajo, sentadas de una forma tan escenográfica para crear esa ficción del espacio, están sentadas con las piernas colgando sobre la cornisa, señalando a la Virgen que está en el centro, con respecto a estas otras que están arriba arrojando como flores en otro de los recursos que Bernardo Simón de Pineda va a utilizar, como tendremos ocasión de comprobar con posterioridad. Esto sí es el tema, o los temas, si lo quieren ustedes, típicos de Bernardo Simón de Pineda, a quien se debe la gran innovación de la colocación de esta sarta de perlas en las molduras que crean la calle, tan relevada, porque esto está a distancia y hay que verlo desde abajo, que es algo peculiar suyo, como lo es también la forma en que la entrecalle la va fragmentando en otra serie de molduraciones para intercalar motivos de hoja que ya alcanzan en toda la orla exterior un perfil bastante rotundo y que enriquece con festones de frutas y de flores que contribuyen a crear ese enmarque perfecto para la pintura de la Inmaculada, rematada por este grupo de los dos niños que cabalgan sobre las volutas doradas con los atributos marianos que están, parece, arrojándola sobre el propio lienzo. Y ahí aparece nuevamente la inscripción Inmaculada desde el primer instante de su ser. Y volvemos a esta pintura que se ha mencionado anteriormente, se ha mostrado simplemente para hacerles ver una cosa, y es como esto, que estaba en un oratorio privado, tiene otro tipo de calidad de talla, porque Justino de Neves sabía muy bien lo que quería, y este señor que sabía lo que quería tenía que verlo en un primer plano, y por eso este cuadro, este marco, la entrecalle, que está esvasada, en este momento lo que hace es también centrar, pero con los mismos atributos marianos. Faltan algunos, pero es que resulta que este marco fue retocado, modificado, cuando se insertó la pintura en este retablo en la que se encuentra, bueno, en la que se encontraba circunstancialmente durante la exposición que se hizo de la que se ha aludido también antes sobre el arte de la amistad. Y pasamos aquí al gran conjunto, las grandes obras del barroco sevillano, que es la Iglesia de la Caridad, para ver, entre otras muchas cosas, cómo los dos grandes lienzos, ahora en proceso de restauración, prácticamente finalizado, como ya saben, por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, no son algo aislado, independiente, sino que se integra en el mismo conjunto ornamental más unitario de todo el recinto. Los marcos están enlazados con los retablos que están abajo en el falso crucero. Aparecen unos grandes marcos también, como es peculiar en esta época, donde la entrecalle se ha hecho con un fingimiento de un marmorizado, de una pieza de mármol incluso veteada, que destaca aún más esos golpes de talla potentes, muy volumétricos, con enrollados motivos
Estos son, durante el proceso de restauración, las que estaban en las esquinas entre los largueros y el cavio, e incluso en la parte intermedia de los largueros, en el proceso de restauración, como digo, que unifican todo el conjunto enlazando con estos retablos de la parte inferior, obra de Bernardo Simón de Pineda, y aunque en ningún lugar en los documentos, al menos no lo he localizado, en los documentos por los pagos de estas pinturas se habla de la pintura y la moldura, es realmente un resumen de cuentas del año, no es un pago mensual o anual por un desarrollo de una tarea concreta, lo cual no permite en los libros de la Hermandad de la Caridad precisar una cosa y otra, es una cantidad global la que se da. Y pensemos que además estos repertorios enlazan con estos grupos de yeserías tan potentes que enriquecen plásticamente todo ese conjunto, como también lo son estas otras pinturas de Santa Isabel de Hungría y de San Juan de Dios, no documentada la realización de estos marcos, pero que están en sintonía absoluta con la labor de talla del propio Bernardo Simón de Pineda, los otros retablos de la Caridad, y que sirven para concentrar la visión del espectador hacia estos dos episodios, estos dos modelos de santidad que se les ofrece por parte de Mañara a los hermanos de la Santa Caridad. No era esta la obra original, hoy es una pieza que sí enmarca un Murillo, pero es importante que veamos nuevamente la labor de talla, cómo la policromía se incorpora también junto con el dorado para los temas de las letanías que aparecen en torno al marco de la pintura, y hoy pues engalanan un cuadro de Murillo incorporado con posterioridad sustituyendo al de Iriarte. Es simplemente un detalle anecdótico porque quiero avanzar sobre esta gran arquitectura que todos hemos conocido, todos hemos visto alguna vez en las estampas del libro de Torre Farfán, y que el profesor Benito Navarrete ha estudiado en su reciente monografía sobre Murillo, que enlazando con el quehacer incluso del propio Bernardo Simón de Pineda, como podremos comprobar en obras de madera, como es el retablo mayor de la Iglesia de la Caridad. Esto es un altar efímero hecho porque el sagrario no tenía retablo, hacía poco tiempo que se había inaugurado el retablo. Es el motivo de las fiestas por el culto a San Fernando, fiestas de beatificación, que no de santificación, que serán a posteriori las que se hace en 1671 y que incluso tuvo un problema de si era conveniente o no proceder a una procesión de alguien que no estaba canonizado, elevado a los altares, que llevó incluso a hacer una consulta al nuncio pontificio en Madrid, y el nuncio dijo que si en Sevilla había 300 procesiones al año, que por una más no pasaba absolutamente nada, con lo cual se hizo la procesión con San Fernando, el que sale todos los años en la procesión del Corpus, que no es en absoluto el que remató el gran triunfo de la catedral con motivo de esa celebración por el culto a Fernando III. Ya se ha señalado magistralmente todos los efectos de perspectivas logrados por las fingidas pinturas, por las fingidas arquitecturas que enmarcan en la pintura de Murillo la escena de Sevilla al fondo, con el primer plano de San Fernando siendo conducido por la fe para inducirlo a la conquista de la ciudad, y esto que sin embargo fue una fiesta de carácter efímero, esta construcción que tuvo una temporal, sin embargo, ha tenido sus consecuencias y podemos verla en dos pequeños retablitos que se conservan en la iglesia de El Salvador, en Santa Cruz de la Palma, reducidos de maqueta casi con relación a aquello, pero es significativo de cómo algo que fue efímero, sin embargo, ha servido para una obra que recientemente, hace el año 2000, ya se fue dado a conocer la vinculación, mientras que nunca antes se había visto el contacto que había entre estos dos retablos que se hacen en los años centrales del siglo XVIII con respecto a las fiestas de Murillo. Y si esto es lo que veíamos anteriormente, es toda una panoplia de efectos escenográficos y de visiones de lo que es la teatralidad y la escenografía llevada al culmen, donde Bernardo Simón de Pineda interviene, y lo sabemos, el profesor Roda documentó la participación en la ejecución física material de esta decoración, incluso Matías de Arteaga participando también en el dibujo de todo lo que significó esta ejecución. Lo que sí es, ya para rematar, una pena
que es que el que fue el gran retablo del conjunto hubiese sido el magnífico marco, el mejor marco que Murillo jamás pudo haber soñado. Porque una vez que se había concluido el retablo en cuanto a labor de madera en el año 72, pasado el verano del año 72, Mañara ya decide que es el momento de proceder a la policromía del retablo y le encarga la policromía en el año 73 a Valdés Leal y dice, y la historia que sea de mano de Murillo. La historia no es otra cosa que la gran escena que culmina esta visión magnífica de lo que es el Calvario, con esos efectos de perspectiva recreada que aparece en el fondo de la composición. Si Mañara dice eso en el año 73 y lo que estamos viendo hoy es un relieve que después fue policromado por el propio Valdés Leal, es evidente que Mañara cambió. ¿Por qué cambió de opinión? No llego a saberlo, no he encontrado ningún fundamento, pero sí está claro que eso no se hizo de forma caprichosa, no se hizo de una manera un tanto improvisada. Estaría meditada porque todo lo de Mañara estuvo siempre perfectamente meditado y perfectamente ajustado. Aquí ven ustedes la calidad de la talla de todo este gran conjunto, que sería el maravilloso marco de un lienzo donde la perspectiva sería similar a la que había pintado el propio Murillo en el retablo de la Iglesia del Sagrario, retablo efímero de la Iglesia del Sagrario, y que, sin embargo, de forma también magistral, por cierto, entre el relieve y la policromía de Rodin, hoy sirve de telón de fondo, nunca mejor dicho, de telón de fondo, a la escena teatral maravillosa del depósito de Cristo en el sepulcro, respecto a las normas de la propia caridad, y con un conjunto, aquí apenas perceptible, de angelitos revoloteando a la manera y forma y con las mismas composiciones que aparecen en el remate de la Inmaculada que veíamos anteriormente, arrojando flores sobre el cadáver de Cristo, mientras se supone que están pronunciando estas frases extraídas de los textos bíblicos para acompañar el entierro de Cristo. Nada más, muchas gracias. Interviene seguidamente José Luis Romero Torres, que es conservador del patrimonio de la Junta de Andalucía, y va a hablar sobre Murillo, los mayordomos de fábrica de la Catedral de Sevilla, gestión artística y coleccionismo, tema al que ha dedicado varias cuestiones y que conoce y controla muy bien. Es que la luz deja ciego. En primer lugar, agradecer a Benito Navarrete la invitación a este acto y permitir que pueda explicar la actividad de mi Alonso Ramírez de Arellano y las secuelas en Andrés de León y Justino de Neve. También, bueno, felicitar a la organización del ICAS por este congreso y a CICUS por habernos recibido aquí. El pintor Bartolomé Esteban Murillo se relaciona con el Cabildo Catedralicio en 5 proyectos. He terminado proyectos a iniciativas globales de intervención. En 1649 y 1651 se inicia una serie de informes iconográficos sobre el rey Fernando III el Santo. Se le encarga, el Cabildo se lo encarga Francisco López Caro y Bartolomé Murillo, que aún es joven. Recibe este encargo para localizar por la ciudad todos los lugares donde está representado desde antiguo la figura, la presencia del rey Fernando III el Santo. En ese momento el Cabildo está vacante la sede del deán, que lo asume Alonso Ramírez de Arellano.
pero se le encarga la gestión a Mateo Coello de Vicuña, que será un personaje muy vinculado a la personalidad de Murillo. Posteriormente, en 1655 al 68, que es lo que vamos a desarrollar en toda la conferencia, es el proyecto de reforma del sagrario y de las capillas de la catedral. Otro proyecto vinculado al Cabildo es, se ha hablado ahora de Santa María la Blanca entre 1662 y 65. La siguiente ya también se ha hablado, que es la fiesta de canonización o de culto de San Fernando y el intento de una urna de plata. Y por último, el intento de proceso de beatificación del retrato de Fernando de Contreras, cuyo encargo lo hizo el canónigo Juan de Loaiza, otro personaje muy vinculado a la vida y la actividad artística de Murillo. Por tanto, vamos a ir desarrollando cronológicamente el proceso de terminación del sagrario y su consecuente reforma de las capillas, en la que interviene un proceso global, en el que interviene Murillo como uno más de los artistas de ese momento. El canónigo Alonso Ramírez Arellano tenía el cargo a su vez de arcediano de Sevilla y llevaba 8 años, el año 54, llevaba 8 años sustituyendo la ausencia de los deanes y después lo seguirá haciendo otros 8 años. Estuvo 16 años sustituyendo al deán. En esa fecha se presentó para ocupar el cargo de mayordomo de fábrica de la catedral y fue elegido por 2 años como era costumbre. Pero posteriormente este proceso llevará a que esté 9 años en el cargo, haciendo posible reforma de la terminación del sagrario después de 40 años en obras y sobre todo la reforma de una serie de capillas que ahora iremos viendo poco a poco y en que en 2 de ellas intervino Murillo. Esta es la votación del cargo de mayordomo. Tuvo a un competidor que se llama Rodrigo de Quintanilla, que en las actas, a través de todos los años de la mayordomía, siempre intentó ponerle la zancadilla al pobre Alonso Ramírez Arellano, pero que tenía la mayoría del Cabildo a su favor. Alonso Ramírez Arellano logró que el Cabildo aprobara la secesión de 3 capillas, familias adineradas. Con ello, una era el portugués Gonzalo Núñez de Sepúlveda y su mujer, la familia flamenca Jácome y la familia vasca Puente Verástegui. Con esta cesión, que hacía muchos siglos que no se concedía, hubo un ingreso económico que iremos estudiando a partir de ahora, y con ese ingreso hizo posible hacer las obras del sagrario y a su vez la reforma de las capillas. Pero este compromiso con esta familia le obligaba a eso, a aportar un dinero para la obra y a decentar la capilla con un retablo y una reja y ornamento de culto, que controlaba Alonso Ramírez de Arellano, que suele aparecer en los contratos privados de esta familia. Por el elevado coste de las obras del sagrario y la reforma de las capillas de la catedral, necesitó buscar otros ingresos económicos y para ello implicó a los 2 arzobispos que tuvimos. El obispo donó 20.000 ducados, solo 8.000, una parte, 8.000 o 10.000 fue lo que fue destinado al sagrario, pero este arzobispo solamente, además donó un Cristo y una Virgen del Rosario de Manuel Pereira, un escultor portugués residente en la corte. Y al siguiente obispo también le sacó una parte, durante varios años, una cantidad importante de la donación para las obras del sagrario y reforma de las capillas. A la familia Jácome le cobró 4.000 pesos por la obra que el Cabildo había hecho para reformar la capilla y a su vez le pidió 4.000 ducados para las obras del sagrario. Y este mecanismo fue el que permitió poco a poco que las obras, la fábrica, que no tuvieron un ingreso extraordinario para poder hacer esos proyectos globales que planteó. Y la familia Puente Verástegui, a continuación, pues también el mismo caso, una cantidad por la reforma de la capilla, más en este caso menos ducados porque la capilla era pequeña, etcétera, y por las dificultades que ha habido en la construcción del panteón funerario. Esta de la catedral, y en rojo, en la parte, son las intervenciones que se van a producir en el proyecto que yo llamo Alonso Ramírez Arellano y su consecuencia de Andrés de León y Justino de Neve. Intervino primero en la Capilla de la Concepción, que es el origen del primer ingreso importante y a la vez la primera capilla que se empieza a reformar. Después incluyo la sacristía mayor con los cuadros que acabamos de ver de la donación de Justino de Neve, porque creo que es parte de su planteamiento de intentar aportar cosas, bienes muebles a la catedral.
Y el encuentro del Sagrario y la catedral es donde estaba la capilla bautismal, como veis, ese círculo azul. Pero el construirse el acceso, la puerta, la portada de comunicación entre la catedral y el Sagrario generó crear dos capillas, trasladando a San Antonio el bautismo, la capilla de Angustia, después ya, y a partir de ahí fue redecorando, reformando una serie de capillas que vamos a ver, analizar en este proceso. Este proceso duró 9 años en su periodo, 3 más 3 de Justino de Neves, y estos son todos los artistas que durante ese tiempo están interviniendo. Todos los artistas, todos los pintores, arquitectos y escultores y tallistas importantes de Sevilla trabajaron en este periodo de Alonso Ramírez Arellano y sus consecuencias en Andrés de León y la terminación de Justino de Neves. Bueno, la tecnología. En 1655, como él lo nombraron en diciembre, él era mayordomo el 55 y el 56, en principio 2 años. En enero firma el patronazgo del portugués Gonzalo Núñez de Sepúlveda, el que destinaba 8.000 ducados para el Sagrario, pero después creó la fiesta de la Inmaculada, creó la Inmaculada que sale en procesión el Corpus y hizo unas dotaciones extraordinarias, el portugués. Segundo, en el mismo mes recibe una donación de un racionero, 500 ducados para hacer un frontal. Y en abril, por fin, se hace el primer contrato con los hermanos Borja para la talla de la primera bóveda del Sagrario, que costó 10.000 reales. Y en agosto es cuando se produce la donación del canónigo Juan Federighi, que son los 2 primeros cuadros de Murillo que ingresan en la catedral. En septiembre llega la autorización del Vaticano por la cual la capilla de San Pablo se le podía ceder a Gonzalo Núñez de Sepúlveda para dedicarla a la Inmaculada. Y en ese mes, al mes siguiente, es cuando se hace el contrato con Martín Moreno y Alfonso Martínez, escultor, para que hicieran ese retablo que tardaron varios años en ejecutarlo. Y en noviembre se produce el segundo contrato por la segunda bóveda. Y el proceso va ya constantemente. Y fallece el portugués Gonzalo Núñez de Sepúlveda. Y quedan 2 albaceas, que son los que van a hacer realidad todo este proceso. Pero antes de morir había encargado una Inmaculada a Alfonso Martínez, y que la policromía será de Pedro de Borja, el tallista, que también era dorador. Y esta es la imagen que sale en el Corpus, sustituyendo a la Inmaculada de Martínez Montañé. Se hace en ese momento para que la obra de Martínez Montañé, que es una gran pieza, no sufriera la festividad de la Inmaculada y la del Corpus. Por lo tanto, en 1655, en el Sagrario, los hermanos Borja van tallando bóvedas, pero a la vez el canónigo Alonso Ramírez de Arellano se va a preocupar de que la parte de la catedral se inicie un proceso de mejora, reforma, adaptación, etc. Y como hemos dicho, en mayo de 1655, Juan Federighi ofrece en realidad 2 lienzos, uno de San Leandro y San Isidoro y otro de San Laureano y San Hermenegildo, pero después, en agosto, solo ha pintado Murillo un San Isidoro y un San Leandro. Y a la vez ya se ha empezado en 1655, como hemos dicho, este retablo que tardará casi 8 o 9 años en terminarse. Este retablo, todas estas capillas empiezan ahora a reformarse y terminarán pues 7 o 8 años en otras mayordomías posteriores que iremos analizando. Esto es de Martín Moreno y Alfonso Martínez, y la policromía de Pedro de Borja, que es el tallista, el hermano mayor de todos los tallistas, que era un gran empresario que a su vez se examinó de policromador para poderlo hacer. La unión entre el edificio del Sagrario y la catedral era un muro donde estaba la pila bautismal. Y ahí se decide en este momento que Pedro Sánchez Falconete construya esta portada, cuya escultura en piedra la realizará el escultor Alfonso Martínez, que es un seguidor de José de Arce. Y con motivo de esto, la pila tiene que ser trasladada a la capilla lateral, que es la antigua capilla de San Antonio, que no tenía ventana. Era una capilla pobre, tristona, y para esa capilla se le encarga a Murillo, en 1656, se le encarga el cuadro de San Antonio.
Vamos a seguir. El 26 de enero de 1656 ya está colocada la pila de bautismo y se acuerda remodelar abriendo una ventana, lo que significa que la capilla tenía poca claridad. El 9 de marzo se acuerda pintar la capilla y hacer un retablo y pintura a San Antonio, y ahí es donde empieza la historia del cuadro de Murillo, que sea del mejor artista que hubiese en la ciudad. Y Murillo cobra entre el 16 de mayo y el 11 de diciembre cobra 10.000 reales, pero el cobro no lo debe confundir, porque sabemos que Francisco Valletero, el del marco, ya está en marzo, está cobrando una cantidad por el marco. Por lo tanto, están haciendo el marco y la pintura simultáneamente. Eso en cuanto a la construcción. El marco, que es la parte más cercana, rectangular, que enmarca el Murillo. Pero ahí está la capilla de Santiago, que tenía un cuadro de grandes dimensiones y tiene que de Roela, y es el modelo que se le impone a Murillo para que pinte el San Antonio, que el Cabildo quería repetir, Alonso Ramírez quería repetir el esquema. Y al año siguiente del cuadro de Murillo, Alonso Ramírez encarga a Francisco Herrera, el mozo, otro cuadro de las mismas dimensiones que Santiago y San Antonio de Padua, pero en este caso San Francisco, en la capilla de San Francisco. Por lo tanto, en pocos años ya tenemos 3 grandes retablos, a los cuales con el tiempo hay que crearle su retablo marco. Pero mientras que se está haciendo esto, se había producido otra capilla al otro lado de la antigua pila bautismal, y ahí se le concede a los Jácome que tengan su capilla funeraria y se le obliga, como hemos dicho, pues a costear esa portada que ya estaba construida y que la familia Jácome pagara el retablo interior que lo hace Francisco de Rivas. Y en toda esta contratación y documentación aparece Alonso Ramírez controlando a los privados y a los artistas. Y poco después, mientras que se está produciendo todas las remodelaciones, pues necesita nuevo ingreso y concede esta capilla a la familia Puente Verastegui, que tenía 2 familiares canónigos en la catedral. Y el retablo interior es de madera, dedicado a San Isidoro, que lo hace, se atribuye a la escultura a José de Arce, y el retablo es el primer retablo de Bernardo Simón de Pineda documentado. Y a la vez que se están en estos pequeños espacios catedralicios, pues se está haciendo la obra del Sagrario, en el que se le encarga las esculturas monumentales a José de Arce y otras esculturas que ya no existen en la bóveda principal a Alfonso Martínez. Son los 2 artistas que van a trabajar en piedra, y Alfonso Martínez trabajará en piedra y en madera, como venimos viendo. Pero este Sagrario se quedó, como vemos, en testero, sin retablo. Pero antes de inaugurarse, en 1660, la primera capilla que se había empezado, ya estaba muy avanzada, no terminada, y se le encarga a Murillo este cuadro del nacimiento de la Virgen, que estaba colocado en un lateral de la capilla que servía como especie de sagrario donde estaba el árbol. Y este es el cuadro que está en el Museo del Louvre, perdido por el patrimonio sevillano, que se hace en 1660, porque lo cobra en enero del 61, por lo tanto sí pongo yo la fecha del 60 y no del 61 como habitualmente se suele poner. Y en ese año 60, ¿qué ha pasado en Sevilla? Pues que Murillo y Francisco Herrera, los que habían trabajado, más Valdelea, que también había trabajado y nos hemos saltado por un tema de tiempo, fundan la Academia de Dibujo o de Pintura en Sevilla. Y yo creo que esta iniciativa, que es de Murillo, indiscutiblemente, pero esta iniciativa de una serie de artistas sevillanos unirse, es porque el proyecto Alonso Ramírez iba permitiendo de que todos ellos trabajaran en un espacio concreto casi simultáneo, porque creo que Murillo pintó el cuadro en la capilla. Debido a sus 5,5 metros que tiene de altura, no lo pudo pintar en otro sitio que in situ. Y lo mismo haría Herrera, por tanto hubo tiempo que los artistas estaban trabajando físicamente dentro de la catedral. Bueno, pues la última capilla, la única que consigue terminar es la de San Francisco de Asís, porque le pone arriba un cuadro, después también veremos, que es el cuadro de San Ildefonso. Él es su patrono, él coloca su patrono sobre San Francisco, porque él era Alonso Francisco. Yo creo que él se vuelca, por eso es la capilla que no está documentada, porque siempre dice que lo paga un devoto. Bueno,
En 1772 se inaugura el Sagrario y al mes siguiente Justino de Neve solicita como presidente de Capillas que le dejen construir, remodelar el Sagrario, sí, Santa María Blanca. Es decir, Santa María Blanca no se empieza antes porque Alonso Ramírez está construyendo el Sagrario. Y las actas lo dice claramente. Al mes siguiente, Justino encanta. Y entonces resulta que Justino hace el Santa María Blanca y Alonso Ramírez siguió con su historia de la capilla en 1662-63, y preocupado también del altar mayor del Sagrario que no se construyó. ¿Y qué pasa en el 63? Pues que a Murillo le han encargado todo el complejo de Santa María Blanca y se traslada a vivir a San Bartolomé, que es el barrio que está detrás de Santa María Blanca. Y ahí va a vivir 18 años, desde la edad de 45 a 63. Y en ese barrio, en 2 casas de ese barrio, va a producir la mayor parte de su gran producción artística. Pues bueno, estamos en 62 y Justino de Neve, que ya se ha hablado de Santa María Blanca, pongan simplemente un recuerdo, se construye este templo, como hemos visto antes, en la pintura de Murillo, pero aquí trabajan Murillo, Pedro Roldán, Martín Moreno, son los artistas que han estado trabajando con Alonso en la catedral, pues se vienen a Santa María Blanca. Y muchos de estos, más otros que estaban trabajando en la catedral, terminarán en la Caridad. Bueno, pues desde el 1 de julio de 1763, Murillo, su mujer embarazada, sus hijos, los aprendices, los sirvientes, se instalan en la calle San Jerónimo, que es una calle estrecha que hay en el barrio de San Bartolomé, a la espalda prácticamente de Santa María Blanca. Y su mujer muere a final de año en el barrio de Santa Bartolomé y enterrado en enero de 64. La alegría que le pudo producir ese gran proyecto, pues indiscutiblemente a nivel humano, pues fue la pérdida de su mujer y en la situación en que se quedaría pues con la familia, etcétera, etcétera. Y Alonso Ramírez continuó con el proyecto del altar mayor frustrado y con la renovación de las capillas, pero el 5 de diciembre de 63 dimite y se marcha de mayordomo y es nombrado el racionero Andrés de León y Ledesma. Este es un racionero, después fue canónigo, llevaba de 1641 en la catedral y fue con Murillo el albacea de María Murillo, prima del pintor. Por lo tanto, ya tenemos un segundo canónigo mayor que Justino de Neve vinculado a la amistad de Murillo. ¿Y qué hizo Andrés León en 3 años que le tocó su mayordomía? Pues terminar el retablo de Santiago, terminar el retablo de la Angustia, terminar el retablo de San Isidoro, la reja y escudo de la capilla de la Concepción Grande y casi todo relacionado con Bernardo Semo de Pineda, Juan Valdés Leal, prácticamente. Y estos son los 3 años que a este Andrés de León le tocó finalizar el proyecto, pero se quedó una capilla sin terminar, San Antonio. Y cuando termina su mayordomía como racionero, pues se nombraba a continuación un canónigo y se nombra Justino de Neve, que veis, 45 votos contra los demás que prácticamente son insignificantes. ¿Y qué pasa con Andrés de León? Pues él se presenta como contador mayor de la catedral y le nombran contador mayor. Es decir, 2 personajes que están en el mundo de la economía de la catedral, que son los que controlan toda la actividad artística de la catedral en esta importante década de 1760. Pues bueno, volvemos a Capilla San Antonio, tan hablada hoy. Bueno, sí se sabe que Murillo hace el remate de este, que es el bautismo. Y creíamos que el retablo marco lo había hecho Bernardo Simo. Fuera quien fuera, alguien tuvo que hacer ese retablo marco porque hasta entonces solamente estaría el marco rectangular con el lienzo de Murillo. Entonces aquí tenemos doble Murillo, un Murillo inicial y un Murillo casi triunfal con el bautismo. Por lo tanto, y se repitió, este modelo de San Francisco se va a repetir en todos. Y ahora vamos a ver una pasada rápida cómo los 3 retablos están construidos, tienen la misma composición y parten de la composición del San Francisco de Asís, que es el único que se consiguió Alonso Ramírez terminar. Por lo tanto, faltaba el cuadro del bautismo, que le tocó a la mayordomía de Justino de Neve, que es el cuadro que está a continuación. ¿Quién talló los retablos marcos? Uno Alonso, puede ser que Bernardo Semo de Pineda o incluso Francisco de Riva o artistas de la época. ¿Y qué son los cuadros que están rematando estos grandes cuadros? Pues el primero hace Juan Valdés Leal, que es la imposición de la casulla, que yo creo que ahí está el retrato
retrato divino, a lo divino del propio canónigo. Valdés del Real inicia el encargo con Alonso Ramírez de Arellano con el tema de San Lorenzo, pero termina León. Y por último Justino pues encarga el otro cuadro de Murillo. Y esa es la secuencia de los cuadros remates de estos retablos marcos de esa etapa. Y Justino lo único que hizo en ese momento es aportar algo nuevo, la sala capitular, que ese no era un proyecto de Alonso Ramírez de Arellano. Hubo un mayordomo intermedio, que no es importante, y en 1670 se nombra a Diego de la Cueva. Y esto es importante porque va a ser el mayordomo que lleve la construcción de toda la fiesta de San Fernando. El 27 de febrero, el cabildo, el acta de cabildo, manifiesta el júbilo por conocer a través de Mateo de Coello, aquel personaje que ya habíamos hablado, que el Papa había concedido misa y culto a San Fernando. Y se nombran dos comisiones, una para ir a trasladar la noticia al arzobispo y otro al ayuntamiento. Y una comisión para la fiesta. Diputados de ceremonia, diputados de Santo Entierro, oficiales de fábrica, Diego de la Cueva, Justino de Neve, el racionero Juan Bonifaz y el racionero Juan de Loaiza. Bonifaz está aquí porque era, según las actas, el canónigo que llevaba más tiempo relacionado con el proceso de San Fernando en red. La fiesta, bueno, no voy a hablar, yo simplemente quiero mostrarles algunos grabados que no se han puesto por ahora de la fiesta de esta fiesta de canonización, que es la arquitectura efímera y los tejidos que van encubriendo la catedral por el interior para crear toda esa exaltación hacia. Y en ella trabajan pues Murillo, Valdés del Real, Bernardo Simón de Pineda, Pedro Roldán, todos los artistas que son de la academia. Por lo tanto, catedral y academia está unido en el proceso de éxito de la academia y en el proceso de éxito de las obras que están haciendo dentro de la catedral. Los prebendados relacionados con Murillo, pues Bartolomé Pérez Ortiz, que era el primo de Murillo, que es un personaje que es racionero, Mateo Coello de Vicuña, que es racionero, Andrés de León, que será racionero y canónigo, Justino de Neve, Juan de Tejada, que era el albacea de Alonso Ramírez, y además el agente que tuvo que ir a Madrid para el tema de San Fernando, y Juan de Loaiza y Federighi. Son personajes que están en torno a Murillo a nivel institucional y a nivel privado. Coleccionismo. Alonso Ramírez Arellano muere en 1666. Se inaugura Santa María Blanca y muere al poco tiempo. Muere al poco tiempo también del rey Felipe IV. Y entre sus bienes destaca curiosamente una gran colección de tapices y muy costosos. Y he hecho el estudio de su relación con otras familias como Mañara, Jácome, en fin, una serie de familias que está en el trabajo para demostraros de que el padre de Alonso Ramírez, que había muerto ya hace años, pero tuvo un tapiz de 24.000 euros, superior a cualquier pintura que pueda haber, porque el tapiz, hasta mediados del siglo XVII, es la pieza noble, no es la pintura. Bueno, entonces, entre su colección se citan 3 cuadros. Un cuadro importante, una Santa Teresa de Jesús, que dice que es de Valdés del Real, el propio documento, y otros 2 que se han identificado, y lo han dicho ya muchos historiadores, con la aparición de la Virgen de San Bernardo y otro que aparece en su inventario, no como autor, pero sí por el valor económico de los reales que se valora. Y Andrés de León y Ledesma era un coleccionista también, muy vinculado a Murillo, tuvo 2 Murillos, y es curioso porque en su inventario aparecen 3 copias de pinturas de Murillo, es decir, él tenía, ya se estaban haciendo copias de las obras de Murillo. Zurbaranes, Valdés del Real, Roela, un Mañara, un paisaje hecho por Miguel Mañara, en fin, curioso, y en fin. Y en ese proceso, pues este es el proceso de vinculación con la catedral. Pero hemos hablado de una serie de personajes en la catedral y con otros personajes vinculados a él que quiero destacar. Murillo se traslada al barrio de San Bartolomé y se traslada a la zona esta que pone 203, que es el encuentro de la calle San Jerónimo con Escudero, que actualmente es García Pérez, con San Clemente. Y ahí vivió esos 18 años. Y en ese ámbito es importante porque el barrio
muy cercano al barrio, vivieron varias personas muy vinculadas que hemos mencionado. Vivió Mañara, Alonso Ramírez Arellano, que era mayor que ellos, y Neve. Y posteriormente también Corbet, que fue Luis Corbet, fue con Justino el fundador de Los Venerables. Así que hay curiosamente, en el microespacio del San Bartolomé coincidieron una serie de familias que convivieron estrechamente durante décadas, aunque Alonso Ramírez en ese momento ya no vive ahí, pero sí su familia, pero sí viviendo la familia Los Neves, etcétera, etcétera. Y es muy importante. Esto es un resumen porque no daba tiempo. Ya voy terminando. Alonso Ramírez Arellano, Justino Neves y Miguel Mañara, 3 personajes que le van a crear los 3 grandes proyectos al artista. Sus padres fueron mercaderes y cargadores de India. Los padres murieron cuando ellos eran jóvenes y las madres controlaron parcialmente los negocios de la familia. Los 3 pertenecieron a familias con importante fortuna económica. Sus padres tuvieron capilla funeraria, aunque solo los Ramírez Arellano lo tuvieran en la propia parroquia de San Bartolomé, que veremos ahora rápidamente. 2 fueron canónigos de la Catedral de Sevilla, Alonso Ramírez y Juan Justino, y el tercero, el gran devoto caritativo de Mañara. Los 3 estuvieron vinculados a una actividad de un hospital. Los 3 gestionaron y contribuyeron en la realización de importantes empresas artísticas en la cual estuvo vinculado Murillo. Alonso Ramírez Arellano, Justino de Neve, Miguel Mañara, no lleva el D. Alonso Ramírez Arellano era bastante mayor que Justino de Neve y Miguel de Mañara, se llevan casi 20 años de diferencia. El primero de los 3 que administró un hospital era el administrador del Hospital Real de Sevilla desde 1644. Por lo tanto, él renovó la catedral y hizo el sagrario. Neve, Santa María la Blanca, y renovó la catedral. Y Mañara hizo la iglesia y renovó la Santa Caridad. Los 3 encargaron obras a Murillo, Bernardo Simón de Pineda, Pedro Ordán y Juan Valdés Leal. Alonso Ramírez Arellano fue un modelo social y de gestión artística para Justino de Neve. En el acta se le dice que en su currículum, llamemos, se recogió de que él era el personaje que había reformado todas las capillas de la catedral. Estos son los vecinos que tuvo él. Esta es la capilla en que todos, incluidos Murillo, Mañara, Corbet y Neve, tuvieron que comulgar desde pequeño, sobre todo los últimos, y los 3 fueron 3 protectores de Murillo. Y por último, 4 amigos y un barrio en San Bartolomé. Muchas gracias. El profesor Cruz Valdovinos. ¿Vemos si ha llegado eso?
El profesor José Manuel Cruz Valdovinos, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, hablará sobre la clientela de Murillo. Gracias, Alfredo. La dificultad que se ha solventado gracias al personal de aquí es que, por una vez en la vida, después de muchos años, el pendrive que traía no funcionaba. Pero, en fin, desde casa y en Madrid han conseguido mandarlo. Agradezco, por supuesto, que Benito Navarrete aceptara mi presencia aquí. Hola. Que incluso me haya incluido en el comité científico. Me alegra muchísimo hablar en Sevilla, al mismo tiempo con un poco de vergüenza, diría, y más después de las ponencias que acabo de escuchar. Lo de los marcos de Alfredo Morales me trae siempre a la memoria que cuando no había nacido casi nadie de los que me escuchan, visité el Metropolitan por primera vez y entré en un sitio donde creí que era un trastero y me eché hacia atrás. Era una exposición de marcos, pero en aquella época nadie pensaba que pudiera haber una exposición de marcos. Desde entonces quiero mucho a los marcos y me ha alegrado mucho oír lo que he oído. Y por otra parte, lo que se refiere a los mayordomos me hace pensar una vez más que soy un intruso, un madrileño en Sevilla que no conoce con detalle aspectos que habría que conocer para juzgar bien sobre muchos asuntos. Dicho eso, todavía un par de observaciones, por mucho que el tiempo corre. Por una parte, que demasiado tarde supe que solo tenía media hora, quizá fue defecto mío. Esperemos que algunas cosas puedan incluirse en el texto, que ahora tendré que resumir mucho y llegar a algunas conclusiones que no tendrán el apoyo documental o justificado que quisiera. Hablé hace tiempo en aquella exposición que se ha recordado en varios momentos de Justino de Neve, La amistad en el Prado. Hablé, era el 2012, el 10 de julio. Entonces debía tener más tiempo, que no lo recuerdo, porque incluso no hablé solo de la clientela de Murillo, sino de la de Valdés Leal y la de 10 o 12 más. Debió ser espantoso aquello y mejor no lo recuerde. Quiero decir también que cuando tenía ciertas cosas pensadas sobre la clientela de Murillo, no estaba ese paréntesis que he añadido después. Entonces, cuando conocí el último libro de Benito Navarrete y los documentos de Pablo Ereza, que han sido tan absolutamente valiosos. Entonces, hay cosas que he incorporado, pero al mismo tiempo es tan amplia la bibliografía que me temo que muchas cosas se me hayan podido escapar, y en este congreso al que vengo con enorme ilusión y no ya por hablar, que me paso la vida hablando, sino por escuchar y por oír muchas cosas de las que estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo todavía en las sesiones siguientes. Quizá tres aspectos voy a tratar. Uno, el que se refiere a los clientes. Quiero decir que está casi todo lo que pueda decir ya en el libro del doctor Benito Navarrete. Ha seguido más bien una clasificación social de los clientes. Yo he preferido siempre la cronológica, pero en el caso de Murillo no es tan sencillo porque se entrecruzan muchísimo. Quizá el primer momento donde hay sobre todo obras para conventos antes de la peste del 49, y donde hay quizá un predominio dominico que luego va a desaparecer. Se habla hoy de la Inmaculada, por supuesto. Si Dios quiere, acabaré un libro del que hay ya como 300 páginas o no sé cuántas, pero no sé si lo acabaré, sobre las Inmaculada en el arte español en el 16 y en el 17. Y evidentemente son muchos aspectos los que relacionan a la Inmaculada con Sevilla, y en el caso de Murillo, por supuesto, y la decretal de Alejandro VII, ¿para qué vamos a hablar? Pienso que eso ha llevado también, aunque a lo mejor me equivoco, a dejar un poco a los dominicos de lado, también en el caso de Murillo, y que sean franciscanos, y en la versión capuchina, los que verdaderamente ocupen el lugar predominante. No digo que sea la única razón, pero el que unos defiendan la Inmaculada Concepción de María y los otros no lo vean nada claro, eso ha podido tener que ver. Hay aspectos que no voy a tratar ahora, solo mencionar muy de pasada. Efectivamente son particulares los que a veces pagan las obras de conventos y de la propia catedral, eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, en el momento de plenitud, que más o menos es del 64 al 72, cuando es la Blanca, los capuchinos, la sala capitular de la catedral, la Caridad, como no. Y luego, al final, donde, aparte de dos grandes conjuntos todavía, Cómo se rellena los venerables y la obra final para los capuchinos de Cádiz, hay obras peculiares de personajes concretos, pero eso no permite, y añadamos que a muchos
se les hace retrato y que entre ellos hay coleccionistas, diría, y otras veces simplemente patrocinadores. Esto dicho muy rápidamente, que quizá ni se entienda del todo por dónde voy. No cabe, desde mi punto de vista, hacer demasiada insistencia en lo cronológico respecto a los clientes. No es el caso, por ejemplo, de Velázquez, donde eso resulta muy sencillo. Solo quiero observar todavía en este sentido, antes de pasar a algunos ejemplos concretos donde hay alguna pequeña novedad y quizá algún planteamiento atrevido, el que no hubo, ya lo sabemos todos, no hizo Murillo obras ni para tienda ni obras de mercado, ni hizo obras, quizá con una excepción, para fuera de Sevilla, en lo que caen o se benefician otros muchos pintores. Y por otra parte, que también hay que tener en cuenta, y ahora lo acabamos de ver, cómo tiene algunos clientes y algunos patrocinadores que no solo le tienen a él, sino que al mismo tiempo, estamos hablando de Murillo en este congreso, pero afortunadamente saldrán otros nombres a relucir y otras cuestiones. Es que pintores, por supuesto Valdés Leal, por supuesto el Real Mozo, otros como Pedro de Villavicencio, pues están bajo el patrocinio y clientela de quienes también protegen a Murillo, y eso a veces hay que tenerlo en cuenta porque puede dar lugar a comparaciones útiles. Empiezo a mencionar a 3 o 4 clientes que me conviene señalar alguna cosa. Pedro de Urbina y Montoya, el que fue arzobispo de Sevilla y del que se señala que es el cuadro que hay a la izquierda, y yo no lo voy a negar, y tampoco voy a negar lo que se ha dicho repetidamente, que eso de que ahí le titulen arzobispo es una inscripción posterior. Pero no estoy tan seguro de que el cuadro efectivamente sea un cuadro pintado por Murillo. Ofrezco mis dudas, y son sobre todo de tipo cronológico. De tipo estilístico no se parece a otros. Sí, puede uno pensar a Fray Juan de Quirós, un poco la visión del rostro, casi, digamos, no porque sea retrato, en el caso de Urbina y Quirós son personajes distintos, pero sí un poco por la disposición. Pero eso no es mucho. El propio plegado del hábito no coincide mucho, por bien que en el claustro chico se encuentre alguna cosa parecida, pero no tan semejante. Pero sobre todo hay razones cronológicas. Fue obispo de Coria, Pedro de Urbina fue obispo de Coria en el 44. Entonces fue consagrado obispo en las Descalzas Reales de Madrid, por ejemplo. Y quiere decir que estaba en Madrid en ese momento. Y cuando a veces se dice que esta obra de Murillo, y con razón, si es de Murillo tiene que ser temprana, ¿estaba en Sevilla o estaba en Madrid? Yo no lo sé, pero ofrezco mis dudas. Y pasó arzobispo de Valencia al 49, entre Coria y Valencia, porque le hicieron obispo de Plasencia y no llegó a tomar posesión porque pasó a Valencia como arzobispo. Ahí hay tiempo para que haya venido a Sevilla. No estoy seguro, por muy franciscano que fuera y por mucho que después fue enterrado aquí, y quiero decir, en franciscanos, y protegió absolutamente todo lo que se quiera decir en ese sentido. Bueno, ofrecida esa duda, no voy a entrar en más cuestiones. Fue arzobispo de Sevilla el 58. Murillo no puede pintar eso el 58, y no soy el primero que lo digo, lo ha dicho todo el mundo que ha escrito sobre esto. Sí he querido traer, porque yo creo que eso se suele olvidar un poco, que este Pedro de Urbina y Montoya es el que costeó la Inmaculada que les pongo ahí de Alonso Cano, esa obra tan preciosísima que está en el Museo de Vitoria, porque la hizo para su lugar de nacimiento, que es Berantevilla, una villa de Álava. Entonces, el Alonso Cano no sabemos en qué momento, se suele decir hacia el año 50. Estaba en Madrid cuando lo encarga Alonso Cano, vaya usted a saber, pero al menos hay que ponerlo en relación con Urbina, porque es el que lo encarga para su villa donde nació y donde fue bautizado. Y vamos con otra cuestión. Propongo una atribución a este caballero de Alcántara, a la izquierda, que está en el Metropolitan de Nueva York, y donde, por cierto, la ficha, al menos la última que hay en Internet, dice que tiene que ser entre el 50 y el 55, y dice alcantarino o calatravo. La venera que lleva es de Alcántara, como aquí se ha dicho casi siempre, quiero decir, en estudiosos sevillanos. No sé por qué plantean ellos que la ven mucho mejor que la podemos ver nosotros si no estamos allí. Es alcantarino y es venera de Alcántara. Y pienso que podría ser, solo digo podría, pero hay algunos argumentos a favor, José de San Víctor de la Portilla, que
que es personaje bien relacionado con Murillo, que recibió el hábito de la Orden de Alcántara en el 44, y que aparece como tal. Y, por ejemplo, en uno de los documentos en relación a Murillo, en el año 50, se titula como Caballero de Alcántara y está en uno de esos asuntos que tiene que ver con las Indias y al que espero que me dé tiempo a hablar en último lugar. Hay aspectos distintos que le hacen personaje que por relación con Murillo, y no hay tantos de la Orden de Alcántara en relación con Murillo, probablemente uno más, pero muy inadvertido y no es personaje. En cambio, sí podría ser este José de San Víctores. Y he puesto el retrato muy conocido de Fray Juan Ricci, del obispo Fray Alonso de San Víctores, que está en el Museo de Burgos, y que era tío de este José de San Víctores que tiene relación con Murillo. La familia de los San Víctores es compleja, burgalesa, y familia de mercaderes, y bueno, a veces en las genealogías al uso y al no uso se encuentran complicaciones entre quiénes son, quién padre, quién hijo, quiénes hermanos, quiénes sobrinos. Creo, si no me equivoco, que el obispo, que lo fue de Orense y de Zamora, por ejemplo, y en una obra que está hecha el año 59, el año antes de morir, en esa obra de Fray Juan Ricci, este obispo es tío, pienso, de José de San Víctores de la Portilla, que es el retratado por Murillo, o que propongo que sea el retratado por Murillo. Y llegamos a Legarda, que no es Legarda todavía y que a mí también me plantea algunos problemas. Por una parte, y ya sabemos que en la época tomaban los apellidos con una libertad, digamos, que no tenemos ahora mismo. Bueno, parece que empieza a haberla de alguna manera, pero no pienso yo ahora cambiar los míos. Quienes no me quieren nada siempre me llaman señor Cruz, quienes me quieren un poco me dicen Valdovinos, las dos cosas son, y yo honro a mi padre y a mi madre. Entonces, este hombre realmente se llamaba Antonio Hurtado de Salcedo, vizcaíno de Balmaseda. El asunto de los vascos aquí, supongo que históricamente está estudiado, pero me parece que en relación con lo artístico y con Murillo todavía se le puede dar más vueltas. Bueno, pues este hombre se tituló muchas veces, en vez de Antonio Hurtado de Salcedo, que hubieran sido sus apellidos según padre-madre, se tituló Antonio de Salcedo, pasó el Salcedo delante, Hurtado de Mendoza. El Mendoza no lo he encontrado por ninguna parte. A mí me da la impresión de que queda bien llamarse Mendoza en aquella época, y es posible que en la actual también, y que realmente ahí hizo lo que le pareció, vamos a decir así, y se hizo Mendoza. El retrato, que es conocido, me dejarán, con los años ya va uno contando cada vez más historietas. Yo estaba en la Junta de Calificación cuando se ofreció al Estado este cuadro, hace años ya, y a mí me gustaba mucho, hice lo posible porque se comprara, pero todo eso se vino abajo, y lo quiero decir claramente, porque llegó un informe de conservación del Museo del Prado que habíamos pedido, diciendo que el cuadro era insoportable desde el punto de vista de conservación. Era tan fuerte el informe que hasta yo, que tenía muchas ganas, lo aseguro, nos tuvimos que callar. Ahora está en una colección particular. Espero y pienso que no ha habido ninguna trampa, aunque a veces me viene a la cabeza, y ya no cuento más, espero no contar más, me viene a la cabeza como hubo un personaje que estaba en el Patronato del Prado hace muchos años y que, sabiendo que el Prado quería comprar una cosa, se adelantó y la compró él, y todavía le hicieron honores. No por eso, pero quiero decir después, porque según digo, esta anécdota es tan vieja, los que son más jóvenes no la han conocido. Bueno, pues no tiene que ver con este cuadro, pero, y por eso digo, no creo que hubiera trampa ni cartón, pero el cuadro es espléndido. Ahora bien, hay varias cosas. Se suele decir hacia el 64, porque es cuando pasó de señor de Legarda. A veces en el verano paso por la señal, nunca he estado en Legarda, pero paso por la señal que indica Legarda, es Álava, aunque él había nacido en Vizcaya, Balmaseda. Entonces, el marquesado se lo concedió Felipe IV, que hace muchas concesiones el año antes de morirse. No sé si sabía que se iba a morir y quería tener amigos entonces o qué pasó, pero en el 64, en noviembre ya, le pasa a Marqués de Legarda. Y entonces se dice, ese es el momento, etcétera. No, para empezar, aparece como santiaguista. Eso lo era desde el año 47, probablemente a consecuencia de su actividad en Nápoles en la revuelta de Masaniello. Fue santiaguista el 47, pero Marqués de Legarda no. Y se dice también a veces, es que el escudo que hay en el suelo no tiene marquesado, de acuerdo. Pero hay otra cosa también.
y es que se suele decir que entonces es cuando, al año siguiente, 65, se casó con Francisco de Coterillo Ortega Calderón y tuvieron 4 hijos. Pues o lo hicieron muy fuera de la... Bueno, no voy a juzgar, pero o lo hicieron mucho antes, o si no, como nació la primera hija el 60, que es cuando nació Bernarda, y eso está asegurado. Entonces, tuvieron que casarse antes, y por tanto no hay por qué relacionar esto con esponsales, porque a veces se ha pensado... Ahí está a la derecha el cuadro de la que yo creo que sí, que es su mujer. Otra cosa es quién lo hizo. Es el cuadro de la derecha, que llaman La Cazadora, por el otro es Cazador, que miden lo mismo, efectivamente, 2,36, 2 varas y 3 cuartos, eso es verdad. Yo creo que nadie se ha atrevido a decir que era Murillo, salvo cuando se subastó en el 2010, 350.000 euros de salida, Dios mío, y encima con casi el 20% de añadido, o sea que se ponen 400 y pico mil. Yo sospecho mucho por mi mala idea, que la tengo mucha, ya lo sé, me arrepiento por las noches, ahora todavía no es de noche, pienso que cuando una obra resulta que se atribuye en el mismo precio de salida, a veces es verdad, pero muchas veces no es verdad. Es demasiada casualidad siempre. Bueno, fue un grupo inversor, que así se dice entre comillas, yo no sé quién la tiene. No parece Murillo, se dice, es que queda muy bien de esponsales, los dos con la escopeta, no sé muy bien por qué, y ella con un pajarito agarrado en la mano. Tampoco sé, en mis esponsales ni había escopetas, ni mi arma, lo cuento a veces, y dije que no iba a decir más, mi arma fue ametralladora. Es de verdad, ustedes no se lo creerán porque me ven aquí con chaqueta y corbata, pero mi arma era ametralladora. Entonces, real, ametralladora y pistola. Bueno, pues entonces no tiene nada que ver. Después yo dejé la ametralladora, me casé y no hay ninguna foto que me muestre con la ametralladora en la mano mientras me caso, pero en este caso podría ser. No acabo de ver el estilo de Murillo, es el único que está pintado así. No me refiero al de ella, que ni hablar. Dicen, es que mira la perspectiva, que hay una cosa... Y digo, miro la perspectiva y me echo para atrás, porque ese enlosado es bastante insoportable, eso para empezar. Pero es que es tan raro el otro retrato, por mucho y he avanzado diciendo que yo hubiera querido que el Estado lo comprara, pero es raro. Y esto me lleva también, bueno, enseño a la derecha un detalle que se ve un poco mejor. No sé ese grupo inversor que hizo con el cuadro y señalo a mañana en lo que es bien sabido, pero esto para decir lo siguiente, no porque vaya a entrar en muchas más cosas. De mañana sí quiero decir, parece que vengo en mal plan y como abogado del diablo, pero es que, no, Dios me libre, quiero decir que admiro a Mañara. Pero a veces se dice, es que se quedó viudo y entonces vamos de casar a morir, de casados a viudos, pero entonces cambió su vida. Aquí me apoyo mucho en lo que escribió Enriqueta Vila, colega mío en la Academia de la Historia, y es que es que tiene los documentos, que entre otras cosas estuvo actuando como diputado del consulado, estuvo actuando, pero incluso llegando a Madrid y haciendo gestiones, el 64. Es que no quiere decir que eso no pudiera cambiar su vida, pero hay demasiados acontecimientos que tienen que ver con esa cuestión complicada de los seguros sobre averías, las toneladas y el balbás, y en todo eso está interviniendo en el 64 y después. Incluso está en Madrid hasta noviembre del 64, con lo cual lo de que se inauguró la Caridad, como dicen algunos en septiembre, parece que tampoco. Y esto no es cosa mía, sino que le echo la buena culpa a Enriqueta Vila. Fue diputado del consulado hasta noviembre del 66 y todavía acudió a Junta en el 69. ¿Cambió su vida? Sí, una cosa es lo personal y otra que siguiera actuando en el consulado, pero quizá hay que pensarlo un par de veces. Y a propósito de esto quiero hacer todavía otra mención, y es, ha aparecido algún documento, más que aparecido, lo ha encontrado mi hijo, que para eso es mucho mejor que yo, algún documento en un escribano de Madrid, que por cierto se llama Antonio Gómez, y resulta que también hay Antonio Gómez escribano en Sevilla, pero no es el mismo. Antonio Gómez parece que se puede llamar casi todo el mundo. Por cierto, que en los Salcedos... digo ahora a propósito de Legarda, del llamado Marqués de Legarda, que sí, que lo fue, pues uno de los testigos en el expediente de Velázquez en Sevilla, en el año 59, se llamaba Nicolás de Salcedo, pero ya sé que Salcedo podía ser cualquiera, o muchos, era 24 de Sevilla, y todavía lo que podría ser más grave, pero no lo es que el que lleva el expediente de la Orden de Santiago de parte del rey con Velázquez
se llama como Francisco Antonio de Salcedo. Tiene el Francisco, pero Antonio de Salcedo como Legarda. Ay, cuántos Salcedos, pero que pueden complicar la vida. Pero no iba a eso. Iba con un documento nuevo en que aparece Murillo en un poder que no se conocía en Madrid, en ese escribano Antonio Gómez. Resulta que están en Madrid y es una reunión curiosa, como pasa algunas otras veces, ¿no? Sí, Velázquez con el Huerchino, ya lo sé. Yo siempre imagino que también Rubens y el Greco en Toledo, pero eso es imaginación, aunque es verdad, seguramente. Pero ahora, en el año 58 en Madrid, bueno, Salcedo, el que será marqués de Legarda, está desde enero del 57, pero Mañara está en febrero del 58 y meses, y Murillo está desde abril, y Zurbarán desde abril probablemente, aunque seguro desde mayo, y Urbina, el obispo primero que he sacado, está en junio del 58, todos juntitos en Madrid desde fines de 57 y en el año 58. Vinieron juntos algunos. Ya sé que eso a veces se ha planteado, ¿será verdad? ¿No será verdad? Vaya usted a saber. Y vamos a pasar a otro asunto. Me he permitido, y ustedes me perdonarán como si fueran alumnos, que no lo son, pero solo en función de mis años, que en eso supero a todos los presentes, el poner esta equivalencia. Y lo digo por lo siguiente, porque hay que tener mucho cuidado, y normalmente se tiene, pero algunas veces no, en que sea ahora voy a hablar de precios, en lo que tienen que ver los precios en Murillo como en otro cualquiera. Están muy poco estudiados todavía en España. Los que somos plateros de vez en cuando y todavía, eso lo hemos estudiado más, y yo lo predico a todos mis doctorandos que entran en ese campo, pero todavía queda mucho por estudiar y hay que tener cuidado. El peso de plata, sea en plata o sea en vellón, el peso de oro en plata o en vellón, el doblón, los escudos, ya lo de abajo es de vergüenza y quizás no debería ponerlo, todo el mundo puede saber que el ducado son 11 reales y el real 34 maravedís, pero de vez en cuando en gente muy ilustre todavía ve uno equivocaciones en eso, y hay que tener, insisto, mucho cuidado. Lo mismo que en esto, en Murillo como en los demás, pero a veces se ha señalado, no quiero señalar porque yo cometo más tonterías, a veces se ha señalado que las dimensiones son fundamentales y se hace el cálculo en varas y se ve cuántas varas cuadradas, hablando de metros cuadrados, cuántas varas cuadradas. No es eso solo. Cuenta mucho el número de figuras, cuenta mucho el género de la pintura, vale lo religioso, vale lo histórico, vale la fábula o mitológico, ya el retrato queda por debajo y otros no digamos, ¿no? Naturaleza muerta, etcétera. El plazo que se concede y también quién es el cliente y si es obra pública o privada y la época, porque van cambiando los precios también a lo largo del siglo XVII, no voy a entrar en otros, van cambiando. Y hay que tener en cuenta, por eso me alegraba mucho también, por eso y por más cosas, la ponencia del profesor Alfredo Morales, porque a veces hay que tener en cuenta si están incluyendo en los precios el marco o el retablo entero, el dorado, si son pagos a cuenta, en qué moneda se está haciendo, esos aspectos que no se nos escapen porque puede crear muchas confusiones. Respecto a los precios, yo había traído, pero no tengo tiempo para tanto, había traído varias obras. Quiero decir lo siguiente. En general estoy de acuerdo con las afirmaciones del profesor Benito Navarrete que hace a propósito de que los precios en Murillo más altos que en otros y el sistema financiero en el que está inmerso, etcétera. Hay bastante de eso. Ahora, quiero por lo menos señalar un par de cosas. Una muy clara. Cuando Velázquez va a trabajar en la Torre de la Parada, hay un documento clarísimo del año 36 en que pide al rey, y el rey lo pasa a la Junta de Obras y Bosques, un memorial en el que ha dicho que se le debían, dice Velázquez, 11.843 reales de gajes hasta fin del año 34, el documento es de octubre del 36, 4 años de vestidos, que eso significaba 3.960 reales de vellón, y otras cantidades de pinturas que ha hecho, y el rey ordena que se le pague. Y dice, en el memorial dice Velázquez, es un verdadero chantaje, pero lo entiendo, para que mejor pueda acudir al servicio de vuestra majestad en esta ocasión en que se me ha mandado pintar para la Torre de la Parada. Efectivamente, entonces empezará el trabajo en la Torre de la Parada, pero ese dinero de los 11.843 reales, más lo demás, que se convierte en 15.803, eso no es por lo que vaya a hacer en la Torre de la Parada, que no lo sabemos, es muy poco lo que sabemos de precios en Velázquez. En Murillo sabemos mucho más. En Velázquez tenemos el Baco, pero el Baco le dan 100, este es uno de los casos a cuenta, 100 restantes de ducados, 100 ducados por cuenta de una pintura de Baco que ha hecho para mi servicio, dice el rey.
ya, pero son a cuenta, 100 ducados. Hay algunos momentos tempranos en el 17 en que, pero solo en algunas obras, en que se llega, o son más bien 100 reales de vellón por figura. Pero eso no es tampoco regla absoluta. En el caso de Murillo, muchas veces son 1000 reales por figura, pero tampoco siempre, tampoco siempre. El Juan de Quirós son, y habría que, no, en esto voy a pasar sin más, resaltando solo 2 o 3 ejemplos. Es barbaridad, no lo puedo decir de otra manera, los 10.000, si no incluyen cosas que no sabemos, del San Antonio. No porque San Antonio no lo merezca, la dimensión es tremenda, por supuesto, pero aún así todo 10.000 reales de vellón, si no digo otra cosa son de vellón, es mucho. Lo mismo que extraña, paso la Natividad, yo tenía puesto aquí 61, ya corregiré a 60, ya corregiré a 60, no veo ahora a José Luis, ya corregiré. Bueno, y paso otros que se sabe y que iba a hacer algunas consideraciones. Quiero solo destacar todavía que me parece exagerado, y eso a lo mejor tiene alguna razón, la Virgen que hace para Spínola, la de Liverpool. Eso fueron, también si tenemos el dato y no incluye más cosas, fueron 11.000 reales. Por una figura sola con el niño y angelitos, 11.000 reales es muchísimo en el año 73. Otros aspectos, lo de la caridad, que es curioso que en ese se ha resaltado, que es un resumen, inventario, no es que aparezca cada cuadro, porque de hecho en el resumen estoy hablando de la caridad, claro, el Abraham, la liberación de San Pedro y el hijo pródigo no aparecen en ese resumen. El esquema es el del profesor Valdivieso en su libro, no aparecen en ese resumen. Y los otros, la piscina, o sea, el paralítico de la piscina, 7.100, pero en cambio el Moisés, el agua de la roca y la multiplicación de panes, ahí subimos a 13.300 y a 15.975. Es verdad que está el marco y eso puede hacer, porque aunque sean 20 figuras más o menos, es muchísimo eso, y quizá el marco rebajara un poco. Con todo, y no voy a poner más ejemplos, otros salen, lo mismo, lo que hizo Valdés Leal en la caridad, ya tengo que terminar, ya lo sé. Aquí no hay figuras, y eso puede contar un poco en que cada uno fue 2.870 reales. 2.870 reales. Murillo hubiera cobrado mucho más, y de hecho cobra más en otras obras, pero no hay figura, me refiero a figura humana, no vale el esqueleto, no valen los muertos a esos efectos. Entonces, eso puede ser. Y las obras del San Ambrosio, todos los San Ambrosios estos son los que no tiene el Prado y estos 4 son los que tiene el Prado, que fueron costeados por el arzobispo Spínola, fueron a 1.100 reales cada uno, y hay muchas figuras. Cuando estoy diciendo que Murillo más de una vez, unas cuantas, espero cuando lo escriba que tenga el detalle suficiente, aquí hay montones de figuras, por mucho que las obras no sean muy grandes, 1.100 reales es poco. Hay otros ejemplos, pero no, bueno, lo de Herrera fueron 7.000, está muy bien, si es solo eso, está muy bien. Quiero decir que Murillo efectivamente destaca, había traído un par de zurbaranes que son relativamente bajos. Está muy bien pensar que Murillo cobraba más, pero tengamos en cuenta que no tenemos todas las noticias y que si comparamos con algunos aspectos en Madrid, como pueden ser Ricci, Carreño, Claudio Cuello, hay precios también muy, muy altos. Y tengo que terminar, ¿no? Te quería señalar que traía un último capítulo, que no me puedo extender en ello, pero simplemente quiero decir que la cuestión de Indias sería el tercer capítulo. La cuestión de Indias, por un lado, resalta, lo sabemos todos, ya lo sé, no digo nada nuevo, pero que no consta que envíe cuadros a Indias. Cuando enviaron cuadros a Indias, bueno, al principio y Pacheco, Ceda, Güelles, por ejemplo, y después sabemos Zurbarán, sabemos López Caro, el propio Valdés Leal, si todo lo de Lima está enviado, que seguramente también, lo de San Pedro de Lima, y otros, Juan Simón Gutiérrez, yo no me acordaba, o Márquez, también hacen envíos a Indias, y me refiero a envíos de cuadros, de pintura, y en cambio Murillo no. Los envíos, la relación de Murillo, por lo menos que se sepa, a lo mejor un día se descubre, pero hay bastantes sevillanos que están mandando cuadros y él no, o no ha aparecido. Y en cambio lo que hay es el asunto que ese
tiene que ver con el aspecto financiero, digamos, de Murillo, que son en 2 galeones, en el del 50 y en el 52, la cuestión que llamaremos más bien de préstamo, muy cuidadoso por parte de Murillo. Solo algún dinero del que se manda a Indias es de Murillo, son cantidades más bien pequeñas. Está de testaferro de personajes que no quieren figurar seguramente de manera muy pública. Teniente de contador de averías de la Casa de Contratación, veedor de Cádiz. Entonces, se manda dinero a través de los maestres de plata del barco, donde resultó, y Murillo se lo debía estar oliendo, porque el año 53, que no es galeón nuevo, ya da un poder para ver si pueden cobrar, un alguacil de la Real Audiencia, para ver si pueden cobrar de Domingo de Peñarrieta, que por cierto no tiene nada que ver con doña Antonia de Peñarrieta, la retratada con Velázquez, hasta donde yo he podido averiguar, no tiene que ver, pero es un caso clarísimo el de Domingo de Peñarrieta, y eso explica también que Murillo daba poderes y daba poderes cruzados, es decir, le daba poder para que llevara el dinero a Indias, a Portobelo normalmente, una vez a Nueva España, y por otra parte a otros al mismo tiempo les daba para que cobraran de él, cruzaba el poder. Ese dinero llegaba a Indias, allí seguramente se compraban mercaderías y esas mercaderías volvían. Murillo recibiría una comisión, aunque eso no consta, y alguna vez un poco de dinero, pondré los ejemplos concretos por escrito, un poco de dinero, pero otros más, en cada poder más. Y digo que Domingo de Peñarrieta, al que le dio poder más de una vez y le dio los dineros, en el año 54 quebró. Hizo tanta trampa que lo de las corrupciones viene de antiguo, que fue incluso condenado a la horca. Y lo que hizo fue escaparse a Roma y cambiar el nombre de Domingo de Peñarrieta por Juan de Frías. Hasta aquí llego porque no tengo mucho más tiempo. Gracias por escuchar. Se abre un turno de preguntas para los intervinientes en la mesa de esta mañana. Va a ser moderador el profesor Gómez Piñol. Sí. ¿Cómo? ¿Qué tiempo hay para esto? Media hora. Bien, pues a ver, está funcionando esto. Me dice Alfredo que hay media hora y, en fin, para este turno de preguntas sobre lo que se ha dicho en esta sesión, la sesión de la mañana. De modo que, aunque tenemos una luz aquí cenital que es más, la van a quitar. Bueno, lo digo por ver si alguien hace una señal, pues para que pueda intervenir, claro. Vamos a ver, son las 6 menos... perdón, las 2 menos 20. Venga, vamos quizás... ¿Alguna pregunta? A ver, personas que estén aquí por delante o que... En fin, lo digo para que mientras se puede apagar, que podamos hacer alguna de estas consultas. A ver. Ahí hay una mesa. A ver. Bueno, nada, pues en ese caso sigue, vale lo que acabamos de decir. A ver, alguien me dicen que en la parte... Ustedes, dígame, por favor. No, que... A ver, esa pregunta, que es que no le distingo. Levántese, por favor, y no sé, hable muy alto. O tienen un inalámbrico, mejor. Eso es. Una pregunta muy corta. A José Luis Romero Torres. Es que no he tenido tiempo de tomar el dato de quién era el coleccionista que poseía un Miguel de Mañara. Gracias. Es para ti. Venga. Andrés de León y Ledesma, que era canónigo de la catedral, y en su inventario y almoneda posterior aparece un país, pone así, Miguel Mañara, un país. Se entiende que es un paisaje. Dice que es pequeño, sería un pequeño paisaje, pero lo tenía en su inventario de pintura. A ver, ¿alguna otra? Venga, anímense, que ya. A ver. No veo ninguna. Venga. No sé.
Alguien ha levantado la mano, pero me parece que no para preguntar. No sé si es para ver alguna nota o ver alguna cosa que tenga ahí en la carpeta. A mí me ha parecido muy interesante lo que ha dicho el profesor Baldovino en relación con esa presencia de los sevillanos en Madrid en 1658. Me gustaría, creo que es algo muy relevante, vamos, y muy interesante. Entonces me gustaría que... Sí, yo creo que lo es, pero no tengo... Bueno, hay un aspecto que sí. Mañara y... sí, diré, ahora tendría que mirar la nota porque no me acuerdo quién es el otro, pero y Murillo, perdón, el propio Murillo, tienen escrituras en el mismo escribano Antonio Gómez, los dos, y con muy poca diferencia. No hay más en el protocolo, porque encuentras dos y dices, a ver si hay más, pero no hay más, pero están los dos juntos, pero bueno, que tienen ¿qué escrituras diferentes, pero seguidas en el mismo protocolo. ¿Y con qué relación...? No tienen que ver, es con Indias y es un préstamo. Lo de Murillo es una noticia que no se conocía, a un tal Juan de Reti, me parece que se llamaba, al que da un poder. No tiene, digamos, una significación especial, sino el hecho de que está en Madrid. Y hay otro documento de Murillo que sí se conocía, y de Mañara me parece que también se sabía. El nuevo es el de Reti, un poder a Juan de Reti que no sé quién es, y no he tenido mucha ocasión de encontrarlo porque este hallazgo es reciente. Pero en el escribano Antonio Gómez no hay más, aunque es un escribano muy importante en Madrid, tiene muchos protocolos, pero ahí, desgraciadamente, porque encuentras una vez y dices, a ver si han ido más veces. No han ido. Pero, claro, fueron juntos Murillo y Zurbarán, por ejemplo. Eso ya sé que nos lo hemos planteado todos, ¿no? ¿Y qué quiere decir la carta esa incompleta? Yo he pensado muchas veces que no era 58. Ahora me inclino a 58, pero supongo que cada día pensamos... me refiero a una carta que hay dibujo de Murillo por un lado y carta de Zurbarán por el otro. Ahora, y fueron juntos, ¿y por qué no está Murillo? Porque se había vuelto. ¿Por qué no está Murillo en el expediente de la Orden de Santiago de Velázquez? Que sí está Zurbarán, por supuesto. Yo creo que porque Murillo ya no estaba, porque fue en diciembre. Unos lo hicieron, ¿qué tiempos aquellos? Unos hicieron el interrogatorio el 23 de diciembre y otros el 24 de diciembre. Entonces no había mucha vacación. Pero Murillo ya no estaba en diciembre del 58, Entonces, pero eso de que estén juntos a lo mejor da más de sí todavía. A mí no me da más sino constatarlo. Bueno, aprovecho, a ver, ¿alguna pregunta por la sala? Yo quiero hacer un comentario, aprovechando que tengo el micrófono, y algo en relación con lo que el profesor Baldovino se ha dicho. No se ha publicado, que yo sepa, pero hubo una tesina muy interesante en la facultad, en Sevilla, sobre los precios de Martínez Montañés. Es decir, es muy importante, ciertamente. Yo, por ejemplo, yo tengo siempre en mi mesa, cuando todo esto que él ha hecho ahí, yo tengo ahí las anotaciones para hacer las cuentas enseguida, que sea rápido, con algo así también tecnológicamente muy avanzado, como una de estas cosas que se le da, esto que ahora que parece que ha sustituido en la enseñanza, a las cuentas estas de aprenderse la tabla de multiplicar, que era una cosa muy útil. Quiero decir que yo veo ahí, hay tantos maravedis, tal, y enseguida hago un poco la cuenta para tener una idea. Lo que ha dicho él tiene mucho interés, y ahí, desde luego, en la cuestión hispanoamericana o proyección americana, que es algo que de momento, por lo que el tiempo que llevamos, no ha salido mucho, pero ha salido mucho ahora aquí y hoy también en algunas de las intervenciones, es esencial que Sevilla es el lugar desde donde se produce toda la proyección, que abarca desde todas las cosas más complicadas, más materiales, la evangelización, el matalotaje, lo que se lleva en los libros y tal, todas esas cosas realmente se ha aludido a ellas, pero en fin, quizás todavía hay ahí unas cuestiones de fondo. Está claro, por ejemplo, que Murillo conoce, y la religiosidad, que es fundamental, esa religiosidad es muy problemática. Yo he tenido una ocasión de leer más a fondo, porque sí lo conocía, Rinconete y Cortadillo, pero de hacer un trabajo en relación con el centenario de Cervantes, y es tremendo la presión que hay en esta sociedad, que es una sociedad religiosa, creyente, pero que hay una enorme prostitución, hay un enorme negocio. Todo eso está chocando en problemas que a lo mejor se parecen a cosas que pasan en nuestro tiempo.
el dinero, la influencia, el poder y la relación con el dinero, hace que, por ejemplo, pues llegó a la cárcel, estuvo en la cárcel. Murillo ha sido una de las cosas más sorprendentes. No pensemos que es como es la cárcel ahora, ¿eh? Supongo que las cárceles de entonces, eso sí que eran unas cárceles, porque sí que hay relaciones. Estuvo muy poco tiempo, estuvo Cervantes, pero yo creo que Cervantes no olvidó jamás, aparte de lo que decía, de lo que allí todo tenía su asiento, pero no olvidó jamás todo lo que era la vida de la cárcel de Sevilla, que se conoce bastante bien, donde no eran las cuestiones así de seguridad que diríamos hoy, sino el tejemaneje, las transferencias que había ahí, la gente que se escapaba. Todo eso me parece que es una cosa, hay que leerse a Cervantes, ¿eh? Pero Cervantes con una, digamos, como estamos diciendo que hay que redescubrir en algunas maneras al pintor, a Murillo, hay que redescubrir también a Cervantes, y en relación con Sevilla sobre todo. Bueno, dos cuestiones. Una, Alonso Cano también estuvo en la cárcel y Juan del Castillo pagó la fianza para que saliera, o sea que no era tan atípico, exactamente. Y segundo, bueno, porque la frase o la pregunta ¿por qué Murillo no está en el expediente de limpieza de sangre o de genealogía de Velázquez? Hay otros compañeros que también le hacen la pregunta. Yo simplemente digo que cuando Velázquez se fue en 1623, Murillo tenía 5 años, porque nace en el 17, pero le da... nace el último día del 17, o sea que tenía 5 años. Este expediente de Velázquez, cuando se ve, todos son personas de 50, 70, 80 años. Gente que conoció a Velázquez en Sevilla. Por tanto, Murillo no lo conoció en Sevilla, porque además no sabemos que fuera antes del 58, porque lo del 40 y tanto no está documentado. Entonces, si no conocía a Velázquez, ¿qué sentido tiene el testigo? Pues yo creo que ninguno. Es decir, Murillo tiene 40 años en ese momento y no ha conocido nunca a Velázquez, si no ha ido el 40 y tanto a Madrid. Entonces, no sería. Ahora Zurbarán sí, claro, era un año mayor que él, había trabajado aquí en Sevilla con él, y Zurbarán, que en ese momento está allí, sí es un testigo fiable y de solvencia. Para mí, Murillo es, en ese momento, un artista de 40 años. No es el Murillo que estamos hablando de la década de los 60, estamos hablando del 58, y que no conoció nunca a Velázquez hasta ese año 58, que es cuando va allí. Bueno, yo añadiría que es que era otro nivel el de Velázquez. Velázquez trabajaba con la corte y su destino es un destino. Pero a Velázquez le decían en Madrid el sevillano. Y no creo que eso fuera sencillamente un mote para eso. Me parece que era profundamente sevillano, que a lo mejor es una cosa que hay que estudiar, o que por supuesto, siempre que se habla, no de jugar con cosas o fantasías y tal, sino interpretaciones de sus obras en donde, pese a los años que llevaba en la corte, él llevaba cosas y vivencias que había experimentado aquí. Pero, en fin, ese es otro asunto y otro momento. Yo quiero decir que tienes razón, efectivamente, José Luis Romero, al decir que era muy joven y no tenía por qué. Ahora, eso también honra a Murillo, porque cuando lees lo que dicen muchos testigos, hay que ver la retahíla de mentiras. Han conocido a quien haga falta y dicen lo que haga falta de quien sea, ¿no? Pero bueno, eso es absolutamente... Porque aquello ya se había tramado para darle eso por lo que quería el rey. Está claro. Yo quisiera aclarar un tema sobre este asunto. Yo me he referido a la comisión de la Orden de Santiago que baja a Sevilla a reclamar testigos. Y efectivamente Murillo no presta declaración aquí en Sevilla. Pero en esta declaración de 50 testigos sevillanos que prestan declaración ante la comisión aquí en Sevilla, hay testigos mucho más jóvenes que Murillo. Hay testigos que no han vivido en la collación donde nació Murillo. Es decir, que no es un requisito que excluya a Murillo para ser testigo de la comisión, cuando en esos momentos era el mejor pintor de Sevilla. Por eso yo he planteado que me parece muy llamativo que el mejor pintor de la ciudad no prestara declaración a un supuesto colega madrileño.
Quería un comentario, porque a propósito de espacios vinculados a la proyección americana, la lonja, la cual estuvo durante un tiempo en la Academia de Pintura, enlazando con lo que comentaba José Luis Romero, este equipo de trabajo, bajo la supervisión de algún modo, al menos de las cuentas de Ramírez de Arellano, que luego encontramos en gran medida vinculados a la Academia, ¿en qué momento pasan a la Academia? Y quería saber si ahí interviene de alguna manera la familia Jácome, que son cargadores de indias, y sabemos que la lonja, realmente la mayor parte de la lonja la ocupaban flamencos en esa época, porque es el momento de ápice de esplendor de la comunidad flamenca. ¿Hay alguna intervención de los Jácome en ese proceso? Pregunto, o a cualquier... No, yo al decir academia, atención, porque la academia de Murillo es la que se cita, yo pertenezco, y aquí hay también alguna persona y tal. La Academia de Santa Isabel de Hungría es la que se entiende que es la que en el año 60, cuando ya por supuesto en Italia se han hecho academias, cuando Francia tiene un enorme prestigio y la academia ya es casi una cosa, pero me parece a mí que lo que habrá que decir, y eso hay transcripciones de los pocos documentos que existen. La academia, cuando empieza a funcionar como academia, lo hace en lo que es hoy día el Archivo de Indias. Eso es la lonja. Pero lo interesante ver es que eso empieza con la fundación por parte de tres grandes figuras, que ya sabemos que era el propio, por supuesto, Murillo, era Vázquez el joven, Herrera el joven, y el tercero es Valdés Leal. Si ustedes se pueden imaginar, bueno, lo que dicen las normas, que por supuesto cuando se llegue allí se dejen las armas, que por supuesto se invoca y se haga una primera, digamos, como si estuviésemos en un tipo de hermandad, que tiene que leer al principio pues algunas oraciones, las tensiones, las multas que hay, la prohibición de decir blasfemias, es decir, termina fracasando, no hace la academia, no crea continuidad y no crea, tienen que pagar porque se trata de hacer dibujos del natural. Nadie dice y nadie recuerda que el primero que empezó a trabajar con dibujos del natural, lo dice Pacheco, su suegro, nada menos porque tenía cohechado a un niño, muchachito, al que dibujaba en todas las posturas. Ahí es donde empieza ya, pero eso empieza en una fecha bastante anterior al año 60. Yo no sé, la cuestión de fondo de todo eso es que, yo que sé, también creo que está ahí el sentido muy práctico que tiene Murillo. Murillo se quita de esa presidencia, pero sin tensiones. Entonces inmediatamente entra gente que son muy poco conocidos. Ahí está Matías de Arteaga, por ejemplo, que es un especialista en hacer cosas de esquemas, de arquitectura. Lo que hace en arquitectura Murillo no es precisamente de un enamorado de la perspectiva, sino que para darle un poco cierto aspecto, si se trata de un palacio, como es lo que es la muy buena foto, y que tiene mucho sentido lo que es un poco el emblema del Congreso, que tiene ahí ese fondo donde está la reina que está también repartiendo la comida y tal, pero eso tiene otro aspecto, ¿no?, que comentar. Diga, pregunte. Hola, yo tenía una pregunta-comentario para Alfredo Morales sobre el retablo de la Caridad. La historia quiere mañana que sea de Murillo. ¿No se estaría refiriendo mañana al relieve y a la escultura de Roldán? También es una historia. No tiene por qué ser una pintura. A lo mejor lo que está pidiendo es que haga la policromía. Es que ya estaba hecha. La escultura estaba hecha entera. No, la policromía. No entiendo entonces la pregunta. No, que Murillo policromara solo la escena historia, principal. Sí. No creo que sea deducible de la expresión del texto, que se refiera solo, cuando se sabe además que se le encarga toda la policromía del retablo y el dorado a Valdés Leal, marcar eso como algo independiente. Yo lo entiendo, al menos el texto que vi, como la historia. Y la historia es, para mí, el fondo, el telón que sirve para cerrar la composición teatral de la deposición en el sepulcro, ¿no?
Yo creo que es eso. No tendría ningún sentido. No sabemos que Murillo policromara. Yo no he documentado nunca. Podía hacerlo. Se lo permitía su título. Se lo permitía. Pero no lo sabemos. Porque sí tenemos que tener en cuenta, cuando se interviene en la sala capitular, Murillo retoca las pinturas de Céspedes. Murillo hace los tondos y hace la Inmaculada. Pero los temas de los jeroglíficos, de las inscripciones y tal, la hace Pedro Honorio, es decir, Pedro de Medina. Otro personaje, es decir, que hay diferencia entre el creador y, digamos, el artesano manual que hace ese trabajo un poco más rudimentario. Pero como es el motivo principal, la historia... Pero, perdón, yo quisiera aportar el motivo principal, porque el que mandaba allí era Mañara, no era el fondo tanto, es el entierro, donde se hace lo que él quiere que se haga cuando se vaya y se vea a un muerto. Dice, no asistir al entierro, porque eso no tiene mérito, hay que cogerlo y hay que enterrarlo. Y ha colocado allí a Cristo, y están Arimatea, Alfredo ha trabajado ese tema, yo he hecho también alguna aportación, y allí se ve incluso, hasta dice Mañara, y le besa los pies. Es que además, cuando se trata, y Mañara, cuando ahí está lo que es el gran letrero de nuestro eso, que está la reina, está tocando con sus manos las cosas de, digamos, la sangre y todo lo que es la tiña. O sea que esa gente estaba acostumbrada a ver la muerte, a ver el dolor y tal. Lo que importaba, aun cuando lo que decía Alfredo me parece, ha podido hacer un cambio, pero el cambio lo ha tenido que hacer Mañara. Mañara es el que ha dicho aquí, y él además, como sabemos, dice que, y nosotros que honramos a los reyes, que se van a pudrir. Nosotros tenemos que hacer aquí el entierro más espectacular que podamos. El más suntuoso sepulcro, dice en el acuerdo capitular. O sea que ese fondo no es una cuestión, es una cuestión planteada que ha pasado seguramente algo, porque una historia es justamente eso, que están allí unos que me parece que no están a todos nos los han bajado y tal. Ahí lo que interesaba era eso, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No sé cómo estamos de hora, Alfredo. ¿Ya es la hora? Sí. Pues entonces, si no hay más preguntas, se levanta la sesión. Se recuerda Pedro, que a las 5 se comienza nuevamente la sesión de la tarde. Bueno, Pedro, ¿alguna indicación más? Nada. Gracias. Se levanta la sesión. Ya, pues vámonos.